Bueno, ¿cómo están? Volvemos a otra grabación. Queremos estar en comunicación. Queremos llevar un mensaje de animación, de unidad y de esperanza, ante todo, pues en medio de noticias, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en la Iglesia Católica, que es preocupante. Entonces necesitamos, con un tema que vamos a trabajar en estos momentos, vamos a abordar a Sofonías capítulo 2 y el tema de los pequeños grupos, pequeños remanentes, que fieles a la verdad católica y apostólica van y vamos a luchar, a unirnos por defender esta fe. Entonces vamos a alistarnos, a colocarnos delante del Señor, a pedirle que nos dé su iluminación, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios bendiga esta grabación, que el Espíritu Santo nos ilumine y que ustedes podamos todos aprender con esta enseñanza. Y nos vamos a basar, pues primero en la tradición, en la doctrina, en el sentido común. Yo trabajo mucho el sentido común de las cosas. No nos basamos solamente en lo que digan, sino es el sentido común, es la historia, es la tradición. Entonces, el tema básico va a ser cómo integrarnos en pequeñas comunidades, cómo integrarnos en los remanentes para el final de los tiempos. Todo lo que se nos viene es muy complicado, muy difícil, y cómo estar preparados. Vamos a mirar entonces en Sofonías capítulo 2, versículo 3. Dice así, para que ustedes lo lean. Busquen al Señor los humildes, que cumplen sus mandamientos. Busquen la justicia, busquen la moderación, quizá puedan ocultarse el día de la ira del Señor. Viene aquí la clave de esta palabra que lo hemos trabajado también en una de las grabaciones, que es Isaías 24, que también es muy interesante. Entonces, combinar Sofonías 2 e Isaías 24. Dice, dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde. El Papa Benedicto XVI, en su memoria y eterna memoria, una persona muy, muy sabia y muy entregada a defender la Iglesia Católica, decía al final, la Iglesia será pequeña, pero con fe. Sofonías 2, un pueblo pobre y humilde que confiará en el nombre del Señor con fe. Es prácticamente las palabras del Papa emérito Benedicto, que ya en su memoria, que en paz descanse. Ya no decimos emérito porque ya falleció, más bien en su memoria. Y entonces confiará en el Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras. También es en referencia a lo que dice Levítico 20, y Primera de Pedro capítulo 2. Sed santos como yo soy santo. Y en Primera de Pedro 2 dice, ustedes no eran pueblo, ya son pueblo y nación santa. Entonces, esta referencia posiblemente sea a los que sigan un pequeño pueblo remanente desde Jesús, porque eran 12. Bueno, eran 11, porque uno fue el traidor. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día para hablar de los remanentes y los problemas con los remanentes de hoy en día? Hay muchas dificultades que tenemos todos que aprender a sobrellevar, a manejar. Entonces, ese pequeño resto de Israel posiblemente podría ser desde Jesús, pero desde Jesús también vamos a ver un análisis acerca desde Jesús. No cometerá maldad, ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera. Pastarán y se entenderán sin sobresaltos. Interesante, porque cuando viene Jesús, Él dice, son pocos los que escuchen, pocos los que se salven, los que hagan caso. Entonces, esos remanentes, haciendo un análisis, posiblemente sea desde siempre, desde Jesús. En Juan capítulo 6, ya Jesús decía, ustedes quieren ir, váyanse. Eso en Juan 6, 66. Y muchos dejaron a Jesús. Aparece Pedro como la roca o la cabeza, pues la roca es Jesús. Eso lo sabemos, nuestros hermanos separados nos atacan diciendo que la roca es Jesús. Sí, la roca es Jesús,
pero las piedras de base son Pedro y los apóstoles, primera de Timoteo capítulo 3. Se construye la iglesia sobre la roca, también en carta a los Efesios y primera Corintios. O sea, la iglesia está constituida sobre piedras, piedras vivas. Entonces, Cristo la roca, pero sobre piedras vivas. Son pequeños, ellos parecía que iban a desaparecer en los primeros siglos. Ellos, primeros 400 años, eran perseguidos. Esa persecución daba a que los iban a desaparecer. Entonces, eran los remanentes, lo pequeño, lo de Sofonías, lo de Isaías 24, el tema del desastre. Pero la consolación es que los que confíen en el Señor serán rescatados, serán salvados. Isaías 25. Entonces, frente a esta devastación, a esto que está pasando tan terrible en el mundo, son gobiernos, ya son comunistas o de línea comunista, de línea ecologista, pero ecologista versus agendas muerte, agendas pro aborto, agendas feministas. Cuando una mujer muere dice que es un feminicidio, queriendo decir que los hombres matan las mujeres. Hay unas cosas muy complejas y agendas del abecedario que ya tienen todos los derechos, cuando sabemos que en el matrimonio, que hicimos una grabación, la sociedad depende de la familia y de los hijos, no depende de parejas o tríos, depende de la continuidad, la sucesión. Esa es la familia, que ya lo habíamos abordado. Entonces, los remanentes desde Jesús, o sea, ellos siempre, los primeros siglos, eran perseguidos y en las catacumbas ellos celebraban, se escondían, eran masacrados, perseguidos, les hacían de todo para desaparecerlos. Pero mientras más los perseguían, ellos más crecían, porque San Justino, hacia el siglo III más o menos, decía: la sangre de los mártires es semilla de cristianos. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Entonces, desde el principio han habido grupos escondidos, como en tiempos de Macabeos. De los Macabeos también hay un canal muy interesante donde para que ustedes lo busquen, de Macabeos. Es defender la fe católica y la tradición. La intención de este canal es como despertar esa conciencia. La intención que tengo con ustedes es también que compartan, se suscriban, porque si se suscriben, más personas van a conocer el canal, y la campanita es muy, muy importante. Si hace 2000 años, 400 años desde Jesús hasta el año 320 más o menos, hubo unas grandes persecuciones. Constantino, emperador, no fundó la Iglesia Católica. Constantino no fundó la Iglesia Católica, para que eso quede grabado y copiado, grande. Quien fundó la Iglesia Católica es Mateo 16, que es Jesús, pero la cabeza fue Pedro. Entonces, la cabeza es Jesús y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, la fundación es Cristo, cabeza y roca. Sucede que ya se terminó la persecución, pero vienen otras persecuciones, como son las herejías, que atacaban la divinidad de Cristo, o la maternidad de María, o el papado, y ya el tema de la gnosis. Desde los siglos primero y antes está el tema de la gnosis, la mente, el poder de la mente. Siempre ha habido el ataque. Los arrianos durante siglos combatieron a Jesús y decían que él no era hijo de Dios. Esos combates y herejías siempre se han dado. Y igualmente hoy en día hay sectas y movimientos e iglesias que son anti-María, anti-papas, pues anti-Pedro, anti-Jesús, anti-congregación. Cuando Jesús sanaba, él iba a sanar y llamaba regularmente, aparece en la palabra, llamaba a Pedro, a Santiago y a Juan. Ustedes pueden buscar en Talita Cumi, él va a sanar la niña. Busquen la sanación de la niña y aparece, llama a la iglesia para hacer la sanación. Y la iglesia es congregación, los apóstoles es la apostolicidad, esa es la historia
de nosotros como católicos. Ahora, mirando los remanentes, para que de pronto, si hay personas de grupos de remanentes que me están escuchando y sacerdotes que me puedan escuchar, la situación de los remanentes de hoy en día es muy compleja porque hay una tendencia, unos a atacar como anticristo a el Papa Francisco, muchos le dicen Bergoglio. Entonces, para muchos el Papa no es Papa, para muchos es Francisco, para otros es Bergoglio. Es muy complejo todo esto. Con el Papa Benedicto era el sucesor y no era Francisco. Cuando muere el Papa Benedicto, entonces hay una situación muy compleja en ese momento que se está viviendo. No sé en la grabación cuánto tiempo sea, pero hace poco pues sucedió estos hechos pues lamentables para nosotros. Ya el año pasado, terminando el año pasado, pues en diciembre. Ahora, vamos a mirar. Las personas están en cierta confusión, entonces unos apoyan, no apoyan, se ve vacantista, no ir a misa donde se menciona el Papa a Francisco, otros si se menciona, es una situación muy compleja. Yo quisiera decirles algo delante del Señor. Primero, la iglesia la funda Cristo. Él dice, las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces, es el Espíritu Santo, no nos angustiemos. Hasta este momento, la misa como tal, la liturgia, está bien, aunque para muchos la misa no es correcta por el Novus Ordo, que es la misa como la vemos desde Pablo VI, desde Vaticano II, ya 60 años más o menos. Sucede que es la misa que se dejó como la nueva misa y desgraciadamente se ha atacado a la misa tradicional, la misa llamada gregoriana. Se ha atacado aunque la forma de la liturgia tiene muchos siglos. Desde San Gregorio estamos hablando de 1200 años y más de San Atanasio, muchos más siglos. En San Pablo hay una forma de celebración litúrgica y compartían el pan. Y la cena del Señor es la manera como podemos entender a Jesús, que Él deja el pan. Después en el camino de Maús ya no está Jesús, pero Él dice cuando Jesús se queda con ellos al partir el pan, busca en camino de Maús. Yo no tengo tiempo porque son demasiados textos y el tiempo es muy corto, pero ustedes busquen camino de Maús. Cuando el Señor se les aparece, regresa esta tarde. Entonces regresan cuando celebran el pan y Jesús está compartiendo con ellos porque en las apariciones Él desaparece. ¿Y en dónde se queda? En el pan. Es un misterio muy grande y muy hermoso porque muchos dicen que entonces en la última cena estaba Jesús. Entonces para muchos es compartir el pan, un pedazo de pan o comida o cualquier cosa y ya compartir. Los hermanos separados hablan del pan. Cada año comparten un pan. Hay iglesias que comparten un pedazo de pan. Para nosotros es la cena, Mateo capítulo 26, la despedida, 1 Corintios 10, Juan capítulo 6, versículo 30. Todo eso nos da ahí una cena. Hasta ahí está Jesús. Pero en el camino de Maús, en Hechos de los Apóstoles, ustedes van a buscar y ya Jesús aparece. Y cuando a ellos se dan cuenta que es Jesús, desaparece. ¿En dónde se queda? En la fracción del pan. Entonces, si ustedes combinan remanentes, lo que pasó en los primeros siglos, con la presencia de Jesús, Eucaristía, con Emaús, ya vamos a caer en cuenta de una realidad. Es Jesús Eucaristía. Entonces a los remanentes yo les exhorto en el nombre del Señor que no peleemos contra Francisco, que oremos, que muchos dicen Bergoglio, se puede decir Bergoglio, más sin embargo, todos tenemos que ser ciertos que es Jesús, es a Jesús, Él es la roca, es el Papa primero, que fue San Pedro,
simplemente es la sana doctrina, como es en el canal que estamos diciendo, y es al lado de la verdad. Entonces la liturgia no puede cambiar. Aquí viene un problema muy grande que se llama el sínodo alemán, el sínodo belga y el inglés. Ellos van detrás de destruir la raíz, la tradición, cambiando no el paradigma, sino cambiando la matriz, lo que era el centro, que es Jesús. Entonces el peligro de ellos es que quieren ser inclusivos y empiezan a destruir la base bíblica y la base que es Jesús, y ya no hacerle caso a Jesús. Jesús dice muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué es el matrimonio? Mateo 19. El hombre dejará padre y madre. El sacerdocio, Jesús escoge a los 12. Ustedes pueden buscar en los textos cómo llama a los en San Marcos, San Mateo. Jesús los llama a cada uno por su nombre. Esa es la constitución del sacerdocio, es un llamado. En Juan capítulo 20, 21, Él llama a los discípulos y les da el Espíritu Santo, lo que aten queda atado, lo que desaten queda desatado. Los manda en Mateo 28 a bautizar, a sanar, a liberar. Eso es lo que, y por todo el mundo, que es la catolicidad, que ya en grabaciones hemos explicado todo esto. Entonces, ahorita las agendas inclusivas quieren entonces las bendiciones de parejas del abecedario, por ejemplo, y es muy complicado porque en Apocalipsis, Levítico y Jesús y toda la Biblia no habla de agendas abecedario, habla simplemente de una estructura que se tiene que respetar, porque no estamos hablando de respetar la iglesia, estamos hablando de respetar, como hemos hecho grabaciones, a Dios hay que respetar. Si no se respeta a Dios, entonces hay un problema muy grande que se llama la desobediencia. ¿Quién comenzó la desobediencia? Génesis capítulo 1 y siguientes. El enemigo metió en Adán y Eva que no le hicieran caso a Dios, que ellos serían como Dios. Entonces, dejando la obediencia, estamos enfrentados en ese momentico a momentos de cismas, de destrucción. Ya no se quiere hacer caso a la palabra de Dios, a la raíz, a la matriz, a la estructura como tal, aduciendo de que estamos en otros tiempos, aduciendo a que hay que ser incluyentes, aduciendo a que todos somos lo mismo, que todos podemos hacer lo que queramos, que podemos pensar como queramos, que todos somos iguales, hasta diciendo que alguien dijo que Cristo era comunista. Cristo no es comunista, y Cristo no vino solo por los pobres, Cristo vino por todos. Pero hay una obediencia, y hay un fariseo le decía a Jesús los mandamientos. ¿Qué dijo Jesús? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu hermano como a ti mismo. Pero eso no significa que seamos incluyentes, eso significa que es ser obediencia a Dios, que hay 10 mandamientos, y ahí entonces aparece nuevamente Sofonías capítulo 2. Dice, cumplan sus mandamientos, o sea, los humildes que cumplen sus mandamientos. Cuando no se es humilde, se es soberbio. O sea, Satanás fue soberbio y Satanás no le hizo caso a Dios. Pero en Apocalipsis dice, non servan, no te serviré. Y aparece San Miguel, que era un ángel común y corriente, como todos los ángeles, dijo, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Por eso Miguel significa ¿quién como Dios? Entonces los humildes son los que cumplen los mandamientos, también en Isaías 24. Entonces los que cumplen los mandamientos son un grupo pequeño. El desastre es que ya no se cumplen mandamientos ni la alianza eterna, que lo vemos también hoy en día, no se cumplen. Busquen la justicia. ¿Qué es la justicia? Es Jesús, porque es el justo juez. Vendrá en Malaquías 3. El Señor vendrá y se sentará a purificar todas las naciones. Primero los levitas. Después de pronto vamos a hacer una grabación acerca de Malaquías 3. Jesús viene por los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Los sacerdotes. Entonces, a los que nos va a purificar primero, a los sacerdotes. Busquen entonces a justicia, que justicia viene también de la raíz juicio. Entonces, todos vamos, carta a los hebreos, dice, vamos a un juicio. Cuando una persona muere, inmediatamente le comienza el juicio. Hoy en día ya no se predica nada de eso. Las postrimerías no se predican, no se predica juicio,
no se predica purgatorio, no se predica infierno, solo se predica que todos estamos bien, que todos somos una gavilla de animalitos, que vamos todos para el mismo corral y vamos hacia el mismo lugar. Y que si usted se muere, que todo está muy bien. Eso es como yo lo predico mucho en la parroquia. Estamos como en la cultura de las salchipapas. Todo está muy bien, todo está muy bien, todo está muy bien. Y nadie diga lo contrario. Porque si tú dices lo contrario, ya tú estás mal. Entonces estamos en un momento muy difícil. En Isaías 25 y en Sofonías 2 y versículo siguiente dice, dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde. Esos son los remanentes de Sofonías 2 y de Isaías 25, porque ya Isaías 24 es el desastre. Isaías 25 es lo que el Señor va, los que cumplan al Señor. Isaías también dice, vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Pueden buscar cielos nuevos, tierra nueva, Isaías, ahí aparece. Ese pueblo pobre y humilde le hará y confiará en el nombre del Señor. Entonces, como el Papa Benedicto nuevamente es un grupo muy pequeño, una iglesia muy pequeña, perseguida, la iglesia va a terminar como comenzó. Va a terminar como comenzó, escondida y amenazada. Incluso todos somos amenazados. Si yo hablamos algo contra alguien, ya nos amenazan, nos van a cerrar el canal, ya estamos amenazados, ya nos están advirtiendo que no haga esto. Eso es la persecución. Entonces, nos toca a nosotros mirar qué vamos a hacer si somos perseguidos, atacados, sacados. Esos son los remanentes pequeños que se van a formar, pero con fe. Entonces, los remanentes que estén no es para pelear. Los remanentes que estén no es para decir quién es el anticristo. Los remanentes que estén no están para juzgar ni para despotricar. No, hay que orar. Entonces, unidos en oración con la Santísima Virgen María en los últimos tiempos y orar por todos los remanentes para que se junten y oren en sus casas, en sus lugares, en las fincas, en la montaña, escondidos en muchos lugares, celebrando incluso en muchos lugares a puerta cerrada, incluso ad orientem. En otra grabación vamos a hablar de la misa ad orientem, que puede ser en español, pero dirigida, como antiguamente la misa tridentina, que es dirigida el sacerdote hacia el altar y dando la espalda al pueblo. No es dar la espalda al pueblo, es colocarse de frente, de cara a Dios, es de cara a Dios, es adorar al Señor en espíritu y en verdad. Más adelante haremos una grabación con las misas tridentinas, misa ad orientem. A los remanentes que me estén escuchando les digo, no peleen, no ataquen, no se dividan. Unámonos en oración, en fe y busquemos sacerdotes que tengan la capacidad de celebrar la misa como es, la misa de siempre. Orar al Señor para que no estar en desobediencia es hacer lo que el Espíritu Santo nos diga. Si nos toca encerrarnos, nos encerramos a puerta cerrada, misas privadas, porque los sacerdotes tenemos la autorización de Dios por imposición del obispo que nos ordenó de celebrar la Santa Misa. No estar en desobediencia, pero sí obedecerles al Señor. Hechos de los Apóstoles, de que hacerle primero caso a Dios que a los hombres. Entonces, ánimo para todos, no nos dividamos, al contrario, orar los unos por los otros, no nos ataquemos, sino que vamos a unirnos como iglesia, escondida, perseguida y en las catacumbas. Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.